Esta semana vamos a hablar de algo que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando las 2 semanas pasadas. Ya no se llama la guerra del hombre, se llama concupiscencia, seducción y atracción. Más bien, concupiscencia, atracción y seducción. Eso es. Pues, ¿por qué entiendo yo que el Señor me inquietaba este tema? Que alguna vez lo hablé, no con el entendimiento que el Señor nos va aumentando cada día, no con el entendimiento que tenemos hoy en día, pero alguna vez lo hablé y quiero hablárselo, porque este es el motivo por el cual nosotros perdemos la guerra, la batalla. Nosotros los cristianos perdemos la batalla debido a esto que vamos a estudiar esta semana, y me centro en la concupiscencia, me centro en eso. Cuando el hombre nace con un pecado, nace con una esencia de pecado, con una naturaleza de pecado. Cuando Dios, a través de Jesucristo, le da muerte a esa naturaleza pecaminosa, en el ser humano, en el cristiano, en usted y en mí, queda un registro. ¿Qué es el registro? La experiencia del pecado, el sabor de lo que fue el pecado cuando no teníamos a Cristo. Y cuando eso queda, cuando queda algún registro, cuando queda alguna marca, cuando queda la impronta, la experiencia, y nosotros no sabemos qué hacer con ella, entonces esto se convierte en concupiscencia. Empecemos a ver qué es la concupiscencia, pero tomémoslo de un texto bíblico. Vaya conmigo a Santiago, capítulo número 1. Santiago 1, 13, 14 y 15 dice la palabra del Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta ahí. Eso. No avancemos más, solo metámonos en esta verdad bíblica de que cuando la persona conserva la concupiscencia, ni siquiera el diablo, escúcheme, ni siquiera el diablo tiene que hacer mucho trabajo en esa persona. Puede ser cristiano, sí, puede ser que usted y yo hayamos sido convencidos de pecado. De justicia y de juicio no fuimos convencidos, ¿sabe por qué? Porque no conocíamos ni la justicia y tampoco amábamos el juicio, pero sí fuimos convencidos de pecado, sí, en su totalidad. El cristiano, cuando del hombre natural pasó a ser cristiano, estábamos convencidos totalmente de pecado. No queríamos seguir pecando, no queríamos seguir actuando de la manera que actuamos alguna vez, pero sencillamente nadie nos enseñó que traíamos en nuestra vida lo que yo llamo el registro de ese pecado que habitó en nosotros. Ya no habita el pecado como esencia, como naturaleza. Ya no está el orgullo y la codicia como parte de nuestro ser. Ya no. El Señor Jesucristo le dio muerte en la cruz del Calvario, según Romanos 6:6, que dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero entonces resulta que en nosotros queda una capacidad de anhelar, una capacidad de gustar, si ya no de hacerlo, pero queda el anhelo, el deseo. Bueno, vamos a mirar de una vez qué es la palabra concupiscencia. Dice entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Quiero leer el significado en el griego de algunas palabras. La palabra tentación dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Tentación, escuche esto, 3985 del griego. Cuando yo estoy dando un número, estoy dando el número de la concordancia para que usted pueda darse cuenta si estoy trayendo el significado correcto de esa palabra. Es el significado de la palabra tentación.
y está en el 3985 de la Concordancia. Dice, del 3984, probar objetivamente, es decir, esfuerzo, escudriñar. Mire lo que es la tentación, es probar. Es como cuando el Señor permite la prueba, pero que, bueno, de eso ya hemos hablado. La prueba se puede convertir muy fácilmente en tentación. Y ahora, pues yo les he explicado esto, pero ahora se lo explico de nuevo. Dice, probar objetivamente, es decir, esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, tentador, tentar. El 3984, que es de donde viene el 3985, dice, de la base del 4008, mediante la idea de perforar. Mire lo que es la tentación, perfora. ¿Pero perfora qué? Leamos, dice, mediante la idea de perforar, prueba, es decir, intento, experiencia, experimentar, intentar. Como dice que es de la base de 4008, miramos qué significa o qué dice el 4008. Dice, perforar a través de, es decir, a través, al otro lado, la otra orilla, la otra ribera. Dice el 3985. Bueno, no, espérese y verá, espere, le digo algo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es la prueba la que se convierte en tentación. Le voy a poner un ejemplo, me gusta ponerle ejemplos, y es que cuando hay algo que las personas que han hecho los procesos de sanidad interior tienen mucha experiencia en esto. Cuando nosotros nos interesamos por tratar con las maldiciones generacionales, entonces tratamos de darnos cuenta de lo que pasó con nuestros antepasados, la vida de papá, los compromisos que adquirió, si practicó alguna clase de ocultismo. A veces no nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Sin embargo, nosotros en nosotros mismos podemos darnos cuenta qué nos heredaron nuestros padres. Cuando sentimos un vivo deseo por el dinero, la avaricia, o cuando en nosotros hay una ira reprimida, que nosotros nos damos cuenta que crecimos con esa ira, que lo que nos decían nos daba una ira y nos provocaba golpearnos. Es fácil saber que eso fue heredado. El niño o la niña que rápido se le manifestó la amargura y que ya hecha una mujer, ya hecho un hombre adulto, dice, yo recuerdo que yo era triste, yo recuerdo que yo no disfrutaba. Bueno, usted se puede dar cuenta que a usted le heredaron la amargura, a otros la ira, a otros la codicia, a otros el pecado sexual. Bueno, quiero decirle entonces que mi recomendación cuando se va a confesar el pecado, no nuestro, sino de nuestros antepasados, así como lo enseña la Biblia, nosotros vamos delante del Señor y le decimos, Señor, vengo delante de ti para confesar que yo y la casa de mis padres, así empezamos, ¿no? Como lo hace Nehemías, como lo hace Daniel, hemos pecado. Y yo les recomiendo que le confiesen al Señor cualquier cantidad de pecados, todos los que se le ocurra, los peores del mundo, confiéseselos, para que no quede ninguno sin confesar y no quede esa presión sobre la vida del que está confesando. Listo. Lo que hemos experimentado todos los que hemos hecho eso es una libertad en esa área que nosotros antes éramos débiles. Nos arrastraba a ese mismo pecado, a esa misma debilidad, mala intención, lo que sea, y nosotros nos sentimos en una libertad y en una convicción, pues cuando ya Dios ha traído sobre tu vida la libertad en esa área, espera la prueba. Espera la prueba, porque eso vino a través de la fe, y la fe es probada por el Señor. Pero esa prueba se puede convertir en tentación, fácilmente se puede convertir en tentación. Bueno, hagamos entonces la tipología de esto. Una persona que era por generaciones pasadas, era una persona compulsiva en el comprar. Le gustaba endeudarse para aparentar, era aparentón, era una persona
que le gustaba verse bien, aunque estaba endeudado y debía más de lo que tenía, ¿no? Pues resulta que cuando él confiesa eso, confiesa todo lo que se le ocurrió y todo lo que se dio cuenta de su familia, él se siente libre de esa esclavitud. Pues resulta que sobre esa área va a venir prueba, y la prueba va a venir siempre con una escasez y con una necesidad de ir a buscar plata prestada. Quiero decirle que en mi tiempo de la nevera vacía, nunca lo tuve cuando no era cristiano, nunca jamás tuve necesidades de ver la nevera sin nada, oliendo a agua, pero ya en el Señor, como determiné no volver jamás a pedir prestado, entonces vino esa prueba, y esa prueba se me extendió porque no gané la primera prueba. Cuando el Señor me convence de no pedir dinero prestado, cuando el Señor me convence de esperar, empezar a ser mejor administrador, porque yo llego del mundo en una administración terrible, gastando una cantidad de dinero, pero entonces yo no lo hago. Estoy 8 días y cuando viene la primera prueba, yo voy y saco plata prestada. Y entonces a los 15 días saco plata prestada. Y vuelve otra vez la palabra y vuelve otra vez la insistencia del Señor. Y para mí la prueba se convirtió en una tentación. Y caí en esa tentación de seguir prestando dinero, de seguir endeudándome. Así que 8 o 9 meses después me vino el trato de la nevera vacía. Cuando ya entonces yo entiendo, cuando me meto en un ayuno que el Señor me dirigió, Él me explica, me deja ver todo lo que estaba fallando yo a nivel económico. Yo escribo y tomo la decisión de apartarme de eso. Entonces el Señor me dice esto: Héctor, todo lo que necesites de hoy en adelante, tú y tu familia, está provisto. Yo digo amén, pero a la semana siguiente viene la prueba. Tenía 3 meses de atraso en los servicios del taller, agua, energía, todo. Eran más o menos 550,000 pesos. Y faltaba una semana para que se cumpliera, y entonces llegaban, me llamaban: Héctor, ahí tengo una platica por si, claro, la gente sabía que yo acostumbraba a pedir prestado. Ahí tengo una platica por si necesitas. Y yo, no, gracias. Cuando ya empezó, que faltaban 3 días para cumplirse, que con 3 meses, en ese tiempo nos daban 3 meses, no, ahora en uno nos cortan los servicios, pero en ese tiempo eran 3 meses antes de cortarlos, ya era para el corte. Así que cuando ya faltaban 3 días, yo empecé con la inquietud: ¿será que sí? No, Señor, no, tú me enseñaste. Oiga, pero qué enseñanza tan tremenda. Y yo ya estaba dudando. 2 días para que la cortaran. No, Señor, no. 1 día para cortarla. Y me llama alguien y me dice: hola, Héctor, me acordé de usted. Por ahí tengo 1 milloncito. ¿Quiere que se lo mande? Después me lo paga, no se preocupe. Es más, ni me dé intereses. ¿Esto será de Dios? ¿No le ha pasado que como que, uy, esto es de Dios? No, hermano, no, nunca una deuda es de Dios. Entonces yo le dije: no, yo después te llamo. Y sentí que tambaleé. Me fui a orar y claro, ahí estaba la tentación. Ahí estaba, en ese 1 millón estaba la tentación para caer otra vez en el error. Entonces me metí en ayuno y le dije: Señor, que quiten lo que sea. ¿Sabe una cosa? Tanto mi casa como el taller estaba en esa situación. En mi casa cortaron el teléfono como prueba. Y yo dije: no importa, que corten lo que sea. No lo voy a hacer. Cortaron el teléfono hoy y mañana cortaban todo lo demás, tanto en la casa como en el taller. Llegó el día y pasó todo el día. 5 de la tarde ya no cortaron nada, pero no presté dinero. Pasó el segundo día, no cortaron nada. Pasó el tercer día y llegaron 590,000 pesos para pagar los servicios y pasé la prueba, gloria a Dios. Entonces, bueno, dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Lo que le quiero enseñar es esto, hermano: la prueba siempre viene de Dios, pero muy fácilmente se puede convertir en tentación, y la tentación no viene de Dios. Santiago lo dice claramente: Dios no es tentado de nadie, ni Él tienta a nadie, no. Pero
Es el riesgo de ser probados en lo que fuimos enseñados. Así que es lo que le quiero decir en cuanto a la prueba. La prueba se puede convertir en tentación. Por eso el significado de la prueba es probar, es decir, esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, examinar. Me gusta esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos prueba, no es porque Él no sepa quiénes somos. No, Él sabe qué vamos a hacer mañana, cuando lleguemos a la casa, dentro de un año. Sí, Él sabe. Pero cuando Él nos prueba, es para que usted y yo nos demos cuenta realmente quiénes somos. Si de verdad lo que aprendimos lo pudimos interiorizar, llevarlo al espíritu y fortalecernos en fe para ponerlo por obra. Uno es el que se da cuenta quién es cuando vienen las pruebas. Uno, Dios ya sabe, Dios entiende. Ahora dice perforar. Cuando dice la palabra perforar, la prueba viene a perforar o tu fe, y ahí es donde caemos en tentación, o viene a perforar el registro de pecado y nos fortalece en fe. Una de las dos. Cuando yo tomé la decisión de que lo cortaran y llegó el primer día y no vinieron, en ese momento estaba perforando yo mi duda, pero ahí resistiendo, y todo el día pensando, bueno, ya van a llegar, pero no importa, vamos a ver qué hace el Señor, Él me traerá. Y la gente, ¿qué hubo? ¿Le presto? Ahí los tengo, ve, aquí los cargo, los traje. No. Y eso era como un ardor, hermano. Al otro día, hoy tampoco, pero ya van a venir, no importa. Eso es como que le estuvieran haciendo un roto a uno, hermano, allí donde más le duele. Y al tercer día, cuando el Señor provee y no vinieron nunca a cortarla, entonces, ¿sabe qué? La fe permaneció y la duda fue rota, fue perforada, fue traspasada, y pudimos entonces decir, gracias, Señor, porque tú lo que dices lo cumples. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia, esta palabra la quiero estudiar, de su propia concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, propia, la palabra propia en el 2398 dice, pertinente a uno mismo. Por favor, póngale atención a esto. Cada uno de su propia concupiscencia. Ya vamos para concupiscencia. Pero propia es pertinente a uno mismo, es decir, propio de uno, por implicación, privado o separado. Aquí lo que nos da a entender esa palabra propia es que esto ni siquiera viene del diablo. Esto es algo que permanece en uno, que vino con uno del tiempo en que vivimos con la naturaleza pecaminosa. Y aquí le quiero decir algo. Cuando el diablo identifica que el cristiano tiene la concupiscencia, él se sienta a esperar. Él ni siquiera hace esfuerzo. Él sabe que poco a poco va a ir atrayendo y seduciendo, como lo dice ese versículo, porque no es porque él tenga poder sobre nosotros, los hijos de Dios. No, Él no tiene poder sobre nosotros, sino el poder que le vamos entregando poco a poco con aquello que tenemos, con aquello que ha quedado en nosotros, que nos conecta con el pecado. Se llama la concupiscencia, pero es propio, es de nosotros, no es de nadie más. Por eso es que cuando usted ha escuchado decir que la concupiscencia es una capacidad personal, una capacidad interna de pecar, es eso. Es sencillamente se está resumiendo todo lo que significa la palabra concupiscencia. Entonces, cuando de nuestra propia concupiscencia, propio es mío, es privado, lo he tenido, lo he cargado, lo traigo, ha permanecido dentro de mí, eso no le pertenece ni al uno ni al otro, porque es que, a ver, yo recuerdo que nuestras madres, nuestros padres decían mucho, venga, no se junte con ese muchacho porque eso daña a la gente. ¿Cuál daña? Si resulta que todos, ellos y nosotros, traíamos esa naturaleza pecaminosa, que no era sino que nos dieran a conocer el camino del mal y uno se iba por ahí. No, pero es que mi hijo era buen muchacho, pero ¿cómo es posible? El vecino me lo dañó. No, lo conectó con algo que ya uno tenía la capacidad de hacer. Porque a mí me invitaron muchas veces a consumir marihuana y ese olor a mí me daba asco. No, ese pedacito no tenía conexión conmigo.
Pero en cambio otro muchacho, otro compañero, ese sí se conectó y hasta el día de hoy, no sé si ya habrá muerto, pero él se conectó. Y es de acuerdo a la debilidad, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a esa concupiscencia que uno porta. Nosotros, porque todos nosotros llegamos del mundo y por eso la Biblia da la solución, y fue lo último que leímos en la semana pasada, el día jueves: haced morir pues, ¿qué cosa? La concupiscencia. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, avancemos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia propiedad, privado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso le puse a este estudio esta semana: concupiscencia, atracción y seducción. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia tiene muchas referencias. Déjeme aglutino las más fuertes. Concupiscencia, 19:39. De 19:37, expectación específicamente por lo prohibido. Expectante, escúcheme. Expectación significa estar vigilante, estar atento, estar muy pendiente. Y la expectación por lo prohibido es algo que usted y yo podemos identificar si está en nosotros. ¿Por qué? Porque aún siendo cristianos nos atraen las cosas que no están bien. Nos atraen, bueno, si a usted ya le atraía, si ya pasó eso, gloria a Dios, qué bueno. Pero uno se da cuenta cuando va pasando los años que la demora es que uno está solo frente a un televisor y hay algo que por dentro se le mueve y lo inquieta a pasar y pasar canales. Usted no sabe qué está buscando, pero vuelve y los pasa, y no sabe qué está pasando, y de acuerdo a la debilidad, escúcheme, de acuerdo a esa expectación, al punto donde esa expectación por lo prohibido esté, se va a detener. Se va a detener en un comercial de lotería, de rifas, porque si la debilidad es el amor por el dinero, ahí va a estar. Y va a empezar a pensar, y va a empezar a decir: ¿qué de malo tendría que el Señor nos diera un número para hacerlo y poder ganar una lotería de estas? Y uno siente una alegriecita por dentro, la alegría, concupiscencia. O puede ser que pasando esos canales se encontró una escena romántica donde se están besando un par de novios o de esposos, y entonces como que eso le causa alguna cosquillita por acá, y como está solo, entonces no se tapa los ojos ni nada, sino que eso le quiero decir. Esa es la concupiscencia, la capacidad de estar atento a lo prohibido, a lo que a Dios no le agrada, a lo que usted sabe que no es debido. Esa es la concupiscencia. Pero complementemos lo que dice la palabra concupiscencia. Dice así: codicia, codiciar, desear, deseo, pasión. Ahora, como viene del 19:37, de 19:09 y 23:72, poner el corazón sobre algo, poner el corazón. La concupiscencia también es decir: no, es que yo lo tengo que lograr. Ya es el avance de la concupiscencia. Cuando alguien que ha deseado, que guardó un deseo por el dinero, dice: no, yo lo tengo que lograr, y no me importa si es comprando lotería, no me importa si es invirtiendo en una pirámide, pero yo lo tengo que lograr. Y si hay que decir alguna mentira, no importa, pero es que yo no quiero ser pobre todo el resto de mi vida. Y él no sabe que esa buena razón, que ese argumento está siendo impulsada hacia la atracción que ejerce el dinero en él, dentro de su corazón, dentro de su alma. Él no lo sabe. Él dice es que mire, a mí me lo han dicho: mire, pastor, es que me parece tan triste uno ser cristiano. Y usted lo ha dicho, pastor, toman mis palabras, no para hacer lo malo. Usted lo ha dicho, pastor, uno como cristiano no debería estar por ahí pobre, arruinado. Y yo vi esta oportunidad, pastor, y yo dije: esto me lo mandó el Señor. Pero ¿cómo se te ocurre si era mintiendo? No, pastor, pues es que como el mundo es mentiroso y uno no va a conseguir dinero así lícitamente, así como tan honradamente, entonces yo dije:
Yo sé que al Señor no le desagrada. Y mentí y ahí está la concupiscencia. Sigamos leyendo entonces. 19:37 del 19:09 y el 23:72, poner el corazón sobre algo, es decir, anhelar, anhelo por, con derecho o de otra manera, anhelar, ansiar, codiciar, desear, deseo. Entonces, 23:72, vamos al 23:72 y dice, del 23:80, vamos a ver hasta dónde llega la raíz. 23:72, de 23:80, pasión, como respirando fuerte, furor, ira, ardor, hasta ahí. Como dice que del 23:80, verbo primario, ya llegamos a la raíz de esa palabra. Verbo primario, propiamente ímpetu, respirar fuertemente, soplar, humear, es decir, por implicación sacrificar. ¿Cuántas personas, deténgase ahí un momento, cuántas personas, cuántos cristianos han sacrificado muchas cosas valiosas por la concupiscencia? Óigame, por el deseo de lo prohibido. Expectación es deseo, expectación es estar pendiente a ver dónde está lo prohibido. ¿Cuántas personas han sacrificado su hogar, una linda familia? Porque al final esa concupiscencia, ese deseo interior, esa capacidad interior de buscar el pecado los llevó a destruir su hogar. Eso es. ¿Cuántas personas vieron cómo su empresa se destruía? Mire, un hombre, gracias a Dios, hoy está muy bien, pero un hombre que recibió de su padre una empresa, recibió el 51% de una gran empresa. Ese hombre en 3 años, cristiano, llegó a la vida cristiana y empezó a orar que el Señor bendijera a su padre, la empresa, y trabajaba fuerte. Se murió el papá y ¿sabe qué? Se dedicó a darse la gran vida, porque dentro de su corazón estaba el anhelo de vivir como un multimillonario sin trabajar todavía. Así que él cogió los millones que le correspondían, empezó a buscar prestado hasta que la parte de su empresa ya no era de él. Ya vinieron a embargarlo, ya vinieron a hacerle, y cristiano. Y entonces cuando ya de esos cristianos que buscan consejería, cuando ya se metieron en el problema, cuando ya no hay solución, pastor, es que yo quiero hermano, ¿por qué no pidió consejería antes de tomar las decisiones que tomó? No, pastor, porque es que yo anhelaba mucho, lo aceptó, lo reconoció. Yo anhelaba mucho pasear, las Bahamas para mí era algo impresionante y yo deseaba y yo no me di cuenta y por allá me engañaron y entonces me hicieron un robo y esto y aquello y lo otro. ¿Qué lo impulsó a tomar esas malas decisiones? La concupiscencia, vehemencia por lo que no está bien, porque es que yo tengo derecho. Ojo con eso, porque en nosotros los cristianos se manifiesta mucho ese yo tengo derecho. Cuidado con eso. Entonces dice, propiamente respirar fuertemente, soplar, humear, es decir, por implicación sacrificar, propiamente por fuego, pero generalmente por extensión. Sacrificar, inmolar, matar por cualquier propósito, matar, sacrificar, sacrificio. Así que la concupiscencia, le repito, es la capacidad que queda en nosotros de desear lo malo, de desear el pecado. Es la capacidad, el registro de pecado que aunque ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, aunque ya no estamos esclavos por la naturaleza pecaminosa, quedó ese gusto. Algo que fue muy fuerte, un área de la concupiscencia que fue muy fuerte en mí fue la ira, ¿no? Yo le sacaba partido a la ira. Yo a la ira aprendí a disfrutarla mucho. ¿Sabe por qué? Porque con la ira yo veía a la gente obedecer. Con la ira yo veía a la gente cómo se sometía. Empezando por mi esposa y mis hijos, era impresionante que yo pegaba un grito y todo el mundo funcionaba. La gente de la orquesta, los trabajadores del taller. Y eso a mí se me hizo difícil renunciar a esto, porque cuando yo empecé, bueno, yo le he contado a usted que cuando empecé a suavizar el temperamento, porque eso fue lo que me mostró el Señor, entonces los que me obedecían ya no me obedecían. Y yo decía, no, esto es muy feo. Si con la ira eso funcionaba, eso era una sedita, mejor dicho. Ahora
que con la mansedumbre y la humildad. Y yo entendí por qué cuando llegué a la iglesia cristiana, la mansedumbre y la humildad era vergonzoso para un cristiano que tuviera disque ministerio. Era vergonzoso, no les gustaba. Y cuando le decían, ¿usted por qué grita, hermano? Uno tiene que ser manso y humilde. No, sí, pero manso, pero no menso, hermano, olvídese. No le gustaba. Porque es que es eso, hermano, no resistir al que es malo, y a través del testimonio y de la autoridad que nos ha dado, no con violencia, sino en paz, establecer pues el orden que se debe establecer en un hogar, en una empresa. Pero uno no lo entiende y entonces ¿sabe qué? Uy, no, era difícil. Señor, yo prefiero la ira, Señor, yo la prefiero, sabiendo que Él me estaba diciendo que no. Listo, entonces quise tomar de lo que significa la palabra concupiscencia, quise tomar unas palabras y llevarlas al diccionario. Por ejemplo, codicia. Nosotros sabemos que es codicia, pero codicia, deseo vehemente de poseer muchas cosas. Allí está. Si nosotros, y esto pasa, hermano, si nosotros como cristianos tenemos un deseo vehemente de ser ricos en esta tierra, hay concupiscencia. Si nosotros queremos tener poder, hay concupiscencia. Si estamos en esta tierra y queremos usar a Dios para que cumpla nuestros sueños y ser gente importante, hay concupiscencia. Porque es el deseo vehemente de adquirir muchas cosas. Mirar a una mujer y decir, uy, qué bueno tener esa mujer para mí, eso es codicia. Ver dinero y decir, ese dinero debería ser para mí, me gustaría tener tantos miles de millones, eso es codicia. Y tiene que ver con la concupiscencia. Este día de introducción de pronto se le hace largo, pero todo esto le ayuda. Ahora, pasión. Me gustó también esa palabra, que la concupiscencia es pasión vehemente, pasión que enciende un fuego. Dice pasión, sentimiento, esto es del alma, sentimiento capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Ahí está el pedacito que usa el diablo cuando ya la persona, hablemos de la parte sexual. Cuando en la persona hay concupiscencia, estamos hablando de los cristianos, ahora le hablo de personas no cristianas. Cuando hay concupiscencia, ese deseo, ese anhelo por tener algo, por desear, ese deseo por poseer algo, lo utiliza el diablo. ¿Sabe por qué? Porque entonces Satanás, cuando se da cuenta que en alguno de nosotros los cristianos está esa concupiscencia, entonces él se encarga, con el permiso de Dios, probando lo que estamos viviendo y lo que estamos aprendiendo, Satanás se encarga de acercar a nuestra vida personas que trabajen en esa debilidad y nos quieran atraer y seducir, que es lo que dice el resto del texto, que nos atraigan y nos seduzcan. Pero juntamente con esa situación, que es una prueba pero que se vuelve una tentación, está la palabra, está la Biblia. Vamos a la congregación y escuchamos, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con aquello. ¿Sabe una cosa que es terrible de la concupiscencia? Que sabemos que no está bien, pero lo hacemos. Que sabemos que ya sabemos las consecuencias de lo que va a pasar, pero lo hacemos. Nos gobierna, nos atrae, hermano, oiga lo que dice la palabra pasión. Dice sentimiento capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. No, yo no lo pensé. No, yo no sé qué me pasó, pero no. Sí, terrible. ¿Sabe una cosa? Hay muchas personas que no se explican por qué están viviendo con un hombre o con una mujer que nunca les gustó. Pastor, cuando yo conocí, mire, él era trabajador de mi papá, mi marido era trabajador de mi papá. Yo lo vi y con mi hermana mayor dijimos, tan feo. Pues eso es lo que me contaba en alguna oportunidad una mujer. Ay, tan feo, mira ese señor, tan feo. No, mira, ay, no. Y tiene muchos años, ¿sí o no? Tan viejo. Listo. Pero ¿sabe qué? Empezó la tensión, empezaron las palabras, empezó a activarle la concupiscencia a esa jovencita, a esa niña,
y la fue atrayendo, la fue atrayendo, la fue atrayendo. Cuando menos se dio cuenta, se voló con él. Le tuvo un hijo, le tuvo dos. Y después dice, oiga, yo nunca quise estar aquí, yo nunca quise volverme la mujer de ese, ¿qué me pasó? Porque es que la concupiscencia tiene algo muy terrible. Y es que después de que nosotros nos dejemos gobernar por ella, somos atraídos y seducidos hacia el pecado. Y entonces, ¿sabe qué? No importa si nos gusta o no lo que estamos haciendo. Y ese pedacito a mí me parece tan terrible, hermano. Yo no sé usted qué dice, pero tan terrible. Personas, y que Dios nos guarde a usted y a mí, hombres de Dios, mujeres de Dios, que pecaron con la persona menos indicada. ¿Pero por qué? La gente se pregunta, ¿por qué esa mujer cayó con ese hombre? Si es una mujer casada y el marido está entre nosotros, el esposo es un buen hombre, es un hombre de Dios. ¿Qué le pasó a esa mujer? Resulta que el marido descuidó las necesidades de esa mujer, y la mujer, con un alto nivel de concupiscencia, con un alto nivel de interés por lo que no es permitido, expectación especialmente por lo prohibido, entonces escuchó a alguien que, enviado por Satanás, permitido por Dios, le mostró la debilidad que tenía, y en vez de correr donde su marido a decirle, mira, ¿cómo te parece que un hermano de allá de la iglesia me dijo que yo estaba linda y yo sentí unos pajaritos aquí? Mi amor, dime tú que soy linda, porque me doy cuenta que eso es una necesidad. No. Entonces ella cayó, y lo que hizo fue que se empezó a distanciar de su esposo, que era un hombre muy buen esposo, muy responsable, pero seco. Y entonces, a puras palabras, ese enviado del diablo la atrajo, la sedujo y la metió en adulterio. Y todos los días de su vida, cuando un día que atendía esto, me dijo, llevo 3 meses, pastor, y era una mujer delgada, yo nunca la conocí de otra manera, pero ella me decía, no, pastor, yo pesaba más o menos 78 kilos, una mujer un poco más alta que yo, o sea, era de buena complexión. Estoy pesando 58, pastor, no como, no duermo porque me parece tan horrible lo que hice, y yo no sé a qué horas me fue seduciendo, me fue atrayendo. Cuando menos pensé, ya llevaba 3 veces de salir al escondido con él, a adulterar por allá a un motel feo, para eso que me llevó una cosa más horrible. Y no, ese hombre hasta olía feo, y yo no sabía por qué. Yo dije, la primera vez yo dije, ya no más, qué asco. Pero la demora fue que me llamó y yo me sentí debilitada, óigame, derretida y expuesta. Así que yo no sé qué hacer, pastor. Yo me siento como esclava. Es eso. Mire, el Señor Jesús, vamos a ver si lo encuentro. El Señor Jesús, cuando habló de esto, Juan capítulo número 14, me parece que es el capítulo, versículo 30. El Señor Jesús estaba hablando de la concupiscencia. El Señor Jesús estaba hablando de la capacidad interna que al hombre de Dios le queda de la vida pasada, que lo empuja a pecar. Se llama concupiscencia. Dice el Señor, versículo 30, 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, le está diciendo a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Está hablando de concupiscencia. No hay nada que responda a la tentación de él. No hay nada que responda afirmativamente a la seducción que él trae al mundo. No hay nada que él pueda encontrar en mí que se active cuando él pone delante de mí o el dinero o las mujeres, nada. Porque el Señor conoce de esto que le estoy diciendo, y Él es el experto para que en usted y en mí esa concupiscencia, yo no sé si desaparecerá, yo no le puedo decir si desaparece, pero lo que la Biblia dice es que le podemos dar muerte, ¿sí? Le podemos dar muerte. Es lo que le estoy diciendo. Y le voy a explicar algo más con relación a la concupiscencia. La concupiscencia es aquello que se activó en estos últimos tiempos de una manera impresionante. ¿Sabe por qué las jovencitas muchas veces se dejaron atraer y seducir por otra jovencita? Porque resulta que la concupiscencia, esa expectación por lo prohibido,
le activó el interés y el deseo sexual con otra niña, con otra persona de su mismo género, sencillamente porque esa concupiscencia, esa expectación por lo prohibido, la arrastró hacia allá, porque es pecado. No, pero hay muchas que lo están haciendo, pero es pecado. No, ¿qué va? Vamos a ver a qué sabe. Y como hay placer, escuche, como hay placer, entonces dicen, no, es que a mí me gustan las mujeres. No, resulta que no. Resulta que el problema es que la concupiscencia la atrajo y tuvo una buena experiencia por placer sexual con otra mujer. Pero ahí no hay cuento, hermano, que fue que ya descubrí que soy esto o que soy aquello. No, sino que la concupiscencia atrae y seduce. ¿Qué cosa? La concupiscencia atrae y seduce. De la propia manifestación de la naturaleza pecaminosa, arrastra hacia allá. Y quería decirle, hermano, que esto es el problema de la iglesia, por lo cual perdemos la guerra. Cuando no identificamos qué es lo que está pasando en nosotros. ¿Por qué no somos capaces de triunfar sobre un problema? ¿Por qué todavía nos seduce el deseo de la ira, el deseo de pelear, de dejar de hablarle a alguien? Que es que uno dice, no está bien, voy a saludarlo, lo ve llegar, voy a saludarlo, y usted va a ir y no es capaz. Y no, yo voy, pero no es capaz, es más fuerte. Esas ganas como de hacerte el que no está, el que mira para otro lado y dice, no lo vi. Que hacerlo bueno, ir y saludarlo. ¿Cómo está? Dios lo bendiga, Dios la bendiga, ¿cómo le va? Qué bueno verlo. Quisiera que habláramos. No, es eso. Esas cosas que han llevado a muchos cristianos y a muchos ministros a pecar de la peor forma, de la peor manera, es la concupiscencia. Es el deseo interno, la capacidad interna que no nos dimos cuenta que quedó de esa naturaleza pecaminosa que Dios ya acabó, que Dios ya destruyó. ¿Quién dice amén a eso? Ya el Señor la destruyó, pero el registro como que ahí quedó, como que me gustaban las piernas gruesas, como que me gustaban las piernas delgadas, como que me gustaban los ojos pícaros, como que me gustaba la boca carnosa, y todavía no se ha deshecho de eso, y todavía la ve y como que disfruta, la estás alimentando. Déjeme decirle algo que mañana lo voy a explicar. No, pues me pasé. Póngale cuidado a esto. No, mañana le digo por qué. Gloria a Dios. Oiga, es que a uno desde que llega a la iglesia le dijeran esto, hermano. No, la iglesia tendría el poder de la iglesia primitiva, hermano. Porque es que uno pelea mucho con uno mismo. Mis primeros años fue una guerra impresionante, hermano. Uy, no, impresionante. Entonces, ponle atención que la situación está en que nosotros debemos de identificar y ser muy sinceros. A mí me atrae todavía esto, pero ¿por qué no digo nada? ¿Por qué el tiempo va corriendo y yo ahí como resignado? Y muchos, y esto es para esas personas que no se volvieron a congregar, que saben que tienen una debilidad de esta, pero se resignaron y dijeron, yo no vuelvo a la iglesia, pero que aman a Dios y les gustaría solucionar su problema. La concupiscencia tiene solución en Cristo Jesús. La concupiscencia no es algo que se pueda enseñorear de ti si tú buscas la ayuda en aquel que la venció. Jesucristo venció la concupiscencia. Él dice que aprendió la obediencia a través de que padeció. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Y un día ya cerca a su sacrificio dijo, no voy a hablar más porque Satanás ya viene, pero él no tiene nada en mí. Nada de lo que hay en la tierra, nada de lo que él pueda usar para seducirme va a poder sacarme de la convicción que tengo de que soy un hijo de Dios, que soy santo y que camino en obediencia a la palabra. Eso fue lo que dijo el Señor y es lo que usted y yo deberíamos decir. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria.